Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Para estos tiempos, con bastante ánimo y Qué bueno. bastante optimismo. ¿Me podría decir su nombre, por favor? Mi nombre completo es Ricardo Mario López Saedo. ¿Y me podría decir su edad? 64 años. ¿A qué se dedica actualmente? Yo trabajo en una empresa que vende materiales de construcción. Ocupo el cargo de gerente de distribución y tengo a cargo también la gerencia de marketing. Me gustaría saber, para el 11 de septiembre de 1973, ¿qué edad tenía usted? Yo tenía el 11 de septiembre 14 años y algo quizás anecdótico, como anécdota en mi caso, es que el día 12 de septiembre cumplía los 15 años. ¿A qué se dedicaba usted en esa época? Yo para el 11 de septiembre del 73 cursaba el primer año de enseñanza media. En aquellos tiempos la educación, y sigue siendo actualmente, primero medio, segundo medio, tercero medio, cuarto medio. Por lo tanto, este golpe de estado me toma en el inicio de mi enseñanza media. ¿Me podría decir cómo fue la mañana del 11 de septiembre para usted? Bueno, esa mañana recuerdo que me parece que era un día martes y acudíamos al colegio, entrábamos tipo 8:15 de la mañana, cuando de pronto tipo 9:30, nos llama el rector del colegio y nos avisa que algo raro estaba pasando en Valparaíso, que los marinos aparentemente se estaban tomando las calles. Entonces, por precaución, dijeron que nos fuéramos todos a nuestros hogares. Y bueno, efectivamente todo el colegio se desalojó y la verdad que yo con un amigo no nos fuimos a la casa, sino que yo fui a ver a mi hermano mayor que estaba más al centro de Santiago, a unas 5 cuadras de Santiago. Y bueno, le comenté que si él sabía alguna noticia más con respecto a lo que estaba pasando. Y él nos dijo que nos fuéramos para la casa y que no saliéramos, que la situación estaba muy, muy tensa y muy, muy delicada. Yo regresé, pasé a dejar a mi amigo a su casa, pero yo regresé al colegio donde yo estudiaba. Y ahí un poco yo dimensioné porque sentí mucho miedo porque había mucha gente, mujeres, jóvenes, tienen que decir yo creo sobre 17 a unos 25 años. Y resulta que ellos estaban ahí en una actitud como haciendo ejercicios paramilitares y se veían algunas armas. Entonces yo la verdad que no vi a nadie conocido, me asusté mucho y me fui rumbo a mi hogar que quedaba muy cerca del colegio. Y ahí llegué a la casa y bueno, y comenté con mi mamá, con mi papá que ya estaban en la casa. Mi madre tenía un negocio pequeñito que lo cerró inmediatamente y a escuchar la radio para ver qué noticias estaban pasando. Luego escuchábamos que habían advertencias al presidente de la época ahí, el presidente Salvador Allende, que le daban ultimátum para que dejara la moneda, que se rindiera, porque si no iban a empezar a bombardear la moneda. Y bueno, fueron varias advertencias y tipo 11 de la mañana se empezó a sentir que pasaban muchos aviones y nosotros debemos vivir, la casa de mi madre, que actualmente todavía existe, debe estar a unas 15 cuadras de donde está ubicada la Casa de la Moneda. Y nos subimos al techo y veíamos cómo pasaban los aviones que posteriormente empezaron a bombardear la moneda.
bueno, ahí fue el pánico mucho más fuerte. La verdad que me bajé del techo muy asustado, confundido sobre todo. Con apenas 14 años no se sabía a ciencia cierta qué realmente iba a pasar. Se veían las calles que estaban algunos con bandera. Hay gente que festejaba, otra gente que estaba muy triste y sobre todo gente que estaba muy preocupada. ¿Cómo fue la tarde, la hora de almuerzo para usted, para su familia? Honestamente no recuerdo que como que... No me acuerdo esa como típica sentada que uno podía hacer a almorzar en familia. Había mucho silencio en el hogar. Solo escuchábamos las noticias y empezaban a salir los famosos bandos. Bando número 1, bando número 2, bando número 3. Entonces, y se apagaron todas las radios, por así decirlo, y empezó a transmitir solamente una radio, no recuerdo cuál sería, pero hablaban de la vocería de las fuerzas armadas. Bueno, y ahí precisamente ya nos enteramos de que las fuerzas armadas habían tomado la Casa de Moneda. Después nos enteramos que el presidente Salvador Allende se había suicidado y que mucha gente que estaba con él había desalojado la moneda y la habían tomado detenida. Y así transcurría la tarde, solamente escuchando los bandos, que los bandos eran una especie así como de como pequeñas medidas que iban a tomar con respecto a ciertas personas. Daban indicaciones de que la gente no fuera a hacer tonteras. Se estableció toque de queda muy temprano, por lo tanto nadie podía salir. Y bueno, y se empezó a visualizar mucho movimiento de militares en las calles como patrullando. ¿Cómo fue el ambiente en su casa cuando ya se supo todo esto a través de la radio? La verdad que lo que más se sentía era como mucha tristeza de lo que estaba pasando. ¿Y por qué? Porque no se sabía ciencia cierta qué medidas iban a tomar. Estaban tomando a mucha gente detenida y esto que pasaba en Chile nadie como que lo podía creer. Ya se había escuchado en las noticias que países de Sudamérica también habían tenido golpes de Estado. Entonces lo primero que saltó a la memoria era que era como una confabulación de las Fuerzas Armadas a nivel sudamericano. Pero no había comentario alguno, solamente escuchábamos la radio, no hablábamos entre nosotros, cada uno pensaba para adentro que iba a pasar, que iba a pasar nomás. Pero no había mucha conversación, era como un ambiente muy fúnebre, por así decirlo. Como cuando alguien parte del hogar y queda como ese silencio en que nadie comenta nada, no hablábamos mucho. Y para usted tener 14 años entendía completamente parte de lo que estaba sucediendo, tenía comprensión, por ejemplo, de lo que eran las filas para el periodo de Allende, como entendió por qué estaba pasando este golpe este día. Bueno, básicamente los 3 años que gobernó Allende fueron bastante complicados para él, porque él tenía mucha intención, en lo personal me caía muy bien, era una persona muy simpática, era una persona con muy buenas intenciones, y se notó de un principio que empezaron como a hacerle la vida imposible, por así decirlo. No aprobaban leyes,
las discusiones eran de todos los días. Recuerdo perfectamente que en las casas se decía no hablar de política, de religión ni de fútbol, y salían como carteles que estaban en todas partes. Yo con mis compañeros discutíamos a diario, había muchas marchas, habían protestas de ambos lados, empezaron atentados, empezaron el tema de las colas. Mi madre tenía un negocio chiquitito de puestos varios, entonces la gente en aquel tiempo como que se agolpaba a exigirle que vendiese mercadería, pero la mercadería también estaba racionada, y empezamos a visualizar en algunas personas del mismo barrio, vecinos, que se empezó a gestar esto del mercado negro. ¿Y qué es lo que era el mercado negro? Gente que tenía acceso a mercadería y la vendía a un precio muy alto. Y la escasez de alimentos, colas para todos, se racionaba la compra de insumos, y llamaba mucho la atención porque una vez que sucedió el golpe el 11 de septiembre, ya a los pocos días, a los 2-3 días, había mercadería por todos lados. Los camioneros que estuvieron en paro mucho tiempo empezaban a funcionar normalmente, y ahí como que uno empezaba a visualizar que había algo más, sin tener claridad de qué sería ese algo más. Uno empezaba como a sospechar con mis 14 años de que algo como muy extraño, muy extraño había sido la confabulación contra este gobierno de Salvador Allende. Ya para ir finalizando, ¿me podría decir cómo fue el final del día? ¿Cómo fue las horas previas antes de irse a dormir, por ejemplo? Bueno, la verdad que fue un buenas noches muy distinto a cualquier buenas noches. Yo nunca me olvido que cada momento quedó muy grabado, porque yo cumplía el otro año mis 15 años. Y los 15 años en nuestra familia eran 15 años celebrados muy especiales, porque mi padre tenía como tradición que a los 15 años nos entregaba las llaves de la casa. ¿Qué quería decir eso? Que uno podía salir con su llave y volver tranquilamente a su casa, y había un simbolismo de entrega de esa llave, porque a los 15 años, y fue lo que vivió mi hermano mayor por supuesto, se le llevaba a cenar al centro de Santiago en taxi, cosa que obviamente yo jamás podía haber hecho eso por las mías, sino que era toda una ceremonia. Entonces yo esperaba mis 15 años, por lo tanto fue como, no voy a tener 15 años, o sea, quizás hoy día con mis 64 años, quizás debiera repetir esa experiencia de hacerme ese regalo, aunque mi padre ya no está con nosotros, pero hacerme ese regalo, porque yo creo que eso me marcó mucho, o sea, Claro. inclusive por sobre el golpe de Estado y todo lo que se vivió después, como que uno dice, me cagaron los 15 años. Sí, solo si usted quiere compartirlo, ¿cómo fue el día siguiente para usted? Me imagino que obviamente no pudieron salir, pero hubo esta ceremonia como de confianza de entrega de llaves. No pasó mucho tiempo, y menos en esa situación. El toque de queda, recuerdo que era muy temprano, 3 de la tarde. Claro. No, ni siquiera recuerdo que hubo algún festejo. Lo más probable es que sí lo haya ido, pero la verdad que no tengo memoria. No era como un día en que yo sentía que estaba de cumpleaños, cuando uno se despierta de cumpleaños y dice es como un día especial. Pero sí hubo un hecho que tenía yo un tío, un hermano mayor de mi mamá, que era carabinero. Y él pasó a saludarme. Y en un radio patrulla pasó a saludarme por mi cumpleaños, y recuerdo que le servimos un vaso de bebida a mi tío en la patrulla, y empezaron a dispararle
de ciertos sectores. Entonces los carabineros empezaron a responder los disparos y mi tío dio la orden de que no dispararan, Así que ahí se fue. Y la verdad que, imagínate, qué celebración. O sea, la verdad que fue un día muy denso, muy confuso, muy triste. Y bueno, fue lo que se empezó a vivir. Un golpe de estado a los 14 años y empezar a vivir a los 15 años. La verdad que fue una juventud, como dice la canción, los 15 años no volverán. ¿Qué cosas cree usted que tenemos que hacer como sociedad chilena para que nunca más, finalmente? Pucha, la verdad que lo pienso todos los días, a cada rato lo comentamos, lo conversamos con la familia, con amigos, y me salta algo como muy curioso, porque la verdad que todo el mundo dice es que nunca más. Y cuando hablo de todo el mundo, prácticamente todos los colores políticos dicen, bueno, nunca más, no puede volver a pasar esto, hay que cuidar la democracia, tenemos que hacer diálogo, compartir, y sobre todo se habla mucho hoy en día del diálogo, y todo el mundo se acusa uno a otro que no hay diálogo. La verdad que es una pregunta muy difícil, y quizás de una perspectiva muy personal, yo diría que nunca más es que tiene que haber como una cultura, nos duela o no nos duela, de lo que se vivió. Porque hoy en día muchas veces dicen, oye, yo para el golpe de Estado era muy chico, entonces no me pidan rememorar cosas de que yo la verdad que no viví. Pero yo creo que no, al contrario, o sea, las grandes guerras, las grandes batallas, los grandes hechos, aunque muchas veces no hayamos vivido, las enseñan, las educan, hay distintas perspectivas, y yo creo que en esa línea quizás debería ir esto, para que un nunca más sea recordado, o sea, sea memorado, sea enseñado en los colegios, y que cada uno se forme su opinión. Pero esta madurez, así como yo a los 14 años no sabía realmente qué estaba pasando y empecé a sospechar ciertas cosas, después ya el tema se va aclarando, que hubieron cosas extranjeras, que hubieran cosas de confabulaciones, que hubieron boicot. Entonces cuando uno dice nunca más, es como nunca más que me trae contradicciones, porque yo escucho a todo el mundo y yo creo que no hay nadie que diga que esto se puede volver a repetir. O sea, nadie. O sea, es como muy raro que alguien diga, sí, yo justifico y lo quiero volver a vivir. Pero para ese nunca más, yo creo que los jóvenes que dicen que no vivieron el golpe de Estado, tienen que hacer el esfuerzo por educarse, por informarse de la historia. Muchos hechos, ¿cierto?, en el mundo, muchos hechos en nuestro país, ¿cierto?, uno los ha estudiado, se los enseñan en el colegio, y uno se va formando una opinión. Y eso yo creo que va poco a poco a crecer en nuestro interior, cosa que no nos pase ni por la mente de volver a repetir esta situación. Con todas las confabulaciones, con todas las atrocidades. En aquel tiempo yo recuerdo que, como no teníamos clase, nosotros vivíamos muy cerca de lo que es el río Mapocho. Y la verdad que el juego, por decir una palabra muy trágica, era cuántos muertos encontramos hoy día. Y partíamos con los amigos y contábamos los muertos. 1, 2, 3, al otro día 4, 5, 15 muertos. Y veíamos los muertos. Y ese miedo, ese terror, me hace vivir hoy en día que obviamente que nunca más. O sea, yo no quisiera ver ni mis hijos, ni mis nietos, ni todas las generaciones que partan a un río y vean nuevamente muertos. Yo creo que esa es la toma de conciencia y la sensibilización que obviamente tienen que hacer todo el mundo y quien tenga la potestad de ir transmitiendo esto, para que la toma de conciencia ya y la cultura
sea realmente un nunca más, que no sea un eslogan, ¿ya? Que la empecemos a vivir, este nunca más. Bueno, muchas gracias Ricardo, muchas gracias por compartir tu historia y vamos. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad.